Qué gusto, Anita, Verónica, estar en su programa, estar nuevamente en Quito y reencontrarnos. Sí, el día de ayer hubo una jornada exitosa a nivel del país y, y bueno, estoy a las órdenes para cualquier inquietud y para comunicar a los radioescuchas de Quito y del país este hecho que ayer concitó una nueva articulación nacional de todos los frentes de lucha que están enfrentando el despojo minero a gran escala en el país. Ayer Y parte de este... también, Ajá. y también de la pequeña minería y minería ilegal, habría que Por decir. supuesto, Luis. Y bueno, parte de las acciones del día de ayer era esta entrega de una acción de inconstitucionalidad a este decreto de Lazo. Cuéntanos de qué viene este decreto. Bueno, este decreto pretende modificar los reglamentos y la ley del Código Orgánico Ambiental para facilitar procesos de consulta ambiental, ¿no? Como ustedes saben, en el artículo 398 de la Constitución, todos y todas tenemos el derecho de que frente a cualquier actividad que pueda impactar el medio ambiente, la calidad de vida, los entornos productivos de los cuales dependemos, se deba llevar a cabo antes de emprender, por supuesto, estas actividades, un proceso de consulta ambiental, ¿no? Es un artículo constitucional, el 398, que de acuerdo a la Constitución debe ser normado por ley orgánica. Entonces, este es uno de los principales problemas de este decreto. Ya. Ustedes saben, estamos en un momento de dictadura constitucional, como denominado Leonidas Issa, y nos parece muy apropiado el término, El ¿sí? decretazo Donde a de través las... de el decretazo, ¿no? Y hay algunos otros decretos, como tú has dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer en definitiva este procedimiento rápido para aprobar la consulta ambiental? Lo que va a hacer es que se faciliten los mecanismos de licenciamiento ambiental y de autorizaciones para pasar de una fase a otra en el proceso de exploración y posiblemente explotación minera. Ustedes recordarán que el presidente Lazo en diciembre anunció que se había firmado unos proyectos de explotación, unas promesas de explotación en las naves en la provincia de Bolívar y en Guarins, en la provincia de Morona, Santiago, en dos sitios súper estratégicos para tanto la vida de los Shuar como de los campesinos y de los procesos productivos que se despliegan en el subtrópico. Adicionalmente, el presidente Lazo anunció la militarización de 11 proyectos mineros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con este decreto lo que se pretende es avanzar ya a la fase de explotación de dos proyectos más. Entonces, eso en inmediato. Sin embargo, está La Plata, en Cotopaxi, en Palo Quemado, y están un montón de procesos de exploración inicial que quieren pasar a exploración avanzada, ¿no? Y por otro lado, tal y como lo anunció ayer el presidente de la CONAIE, están mezclando en grandes partes del articulado la consulta ambiental con la consulta libre previa informada, quitándole peso a la consulta libre previa informada. En el marco de los diálogos que mantuvimos con el ministro del Medio Ambiente, le exigimos al ministro del Ambiente que para el caso, por ejemplo, de Guantes, no se puede avanzar. La misma Corte Constitucional ha pedido al Estado que se disculpe por no haber llevado los procesos de consulta libre previa informada en el caso de San Carlos Pananza, recordarán ustedes, Nanquins, ¿sí? Y el ministro del Ambiente dijo, no, no tengo la obligación de hacerlo, lo voy a llevar a través del proceso de consulta ambiental. Entonces, esa es la principal preocupación de que a través de este decreto la maquinaria minera Claro. intervenga nuevamente en territorios y con ello la conflictividad social se exacerbe en el país de una manera acelerada. Entonces, estamos diciéndole al gobierno, estamos diciéndole al país que quien no cumplió los acuerdos de paz fue el presidente Lazo, quien está exacerbando los conflictos en el país Claro. es el presidente Lazo, y a través de este decreto avisoramos de ese escenario que lo estamos tratando de evitar a través de esta acción de inconstitucionalidad. Luis, entonces, ¿qué es lo que, digamos, pasaría ahorita con la demanda de inconstitucionalidad? Digamos, mientras la Corte da paso, ¿se tiene que parar, digamos, las acciones? ¿O qué es lo que ocurriría con este decreto? Porque ahí hay una cosa, digamos, que lo hemos conversado y que estamos vislumbrando cuando hacíamos el análisis, digamos, de qué va a pasar después de la muerte cruzada con los decretos de Lazo. Y es que muchos de estos decretos, aunque sean inconstitucionales, aunque se estén dando, digamos, de forma ilegal, ¿no? En esta especie como de dictadura del decreto,
las empresas van a tomar acciones, ¿no? Entonces, si es que ya les permites accionar, luego las empresas pueden responder y decir, bueno, pero el Estado ya me dio permiso, entonces les pongo una demanda en el CIADI porque ni sé cómo, y se arma toda esta cuestión de que el Estado se ve atrapado y arrinconado por las empresas para continuar con la explotación. Entonces, ¿cuál es la exigencia y la respuesta que tiene que dar la Corte Constitucional para parar esto? Bueno, hay varias aristas de tu pregunta, pero en relación, diríamos, a lo directo, a lo inmediato, esperamos que la Corte Constitucional actúe de acuerdo a la responsabilidad que tiene como ser la máxima garante de la Constitución y decrete la inconstitucionalidad de ese decreto ley y con ello entonces tenga nuevamente el gobierno que avanzar en la formulación de un proceso que, dado que afecta también a pueblos indígenas, debería tener un proceso de consulta prelegislativa, tener el tratamiento de una ley orgánica, Ok. ¿no? Y eso efectivamente nos permitirá ganar tiempo en este proceso para demostrar la ilegalidad e ilegitimidad de las concesiones mineras. Ujú. Ahora bien, tú estás mencionando el riesgo de las demandas internacionales. Aquí básicamente hay tres responsables de la catástrofe y del absurdo tanto del régimen de concesiones que está favoreciendo a los capitales especulativos en el país, a Ujú. este puñado de capitales de Australia, el 30% de las concesiones son australianas, el 30% canadienses y Ujú. el 30% de distintos países. Sin embargo, ahí vemos cómo, tú sabes, las concesiones mineras son derechos mineros que el Ujú. Estado les da a las empresas para que ellas incorporen dentro de sus activos y capitalicen y se valoricen en las bolsas de valores. Ujú. Entonces ahí vamos a ver que detrás de una empresa canadiense están capitales ecuatorianos. Ahí están Ujú. los capitales del grupo Novoa, del grupo Novis, ¿no? Detrás de algunos proyectos que están desarrollándose actualmente justamente en las Claro. naves y en Fierro Urco. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esta catástrofe? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Aquí hay tres responsabilidades. Por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Ujú. que generaron créditos para que nosotros modifiquemos los marcos legales en beneficio del sector corporativo internacional. Entonces, una cosa fundamental que, por ejemplo, estamos pidiendo para el gobierno de transición que vendrá es una auditoría integral de esos créditos para determinar las responsabilidades de ese nivel. Ujú. Ujú. Por supuesto, hay niveles también de responsabilidad de este Estado ecuatoriano que en varios niveles, en varios gobiernos de turno, ha legitimado, ¿no? Este marco legal. Están Ujú. asambleístas que han aceptado este marco legal, son ellos los responsables, ¿no es cierto?, de que este desbarajuste esté ocurriendo con la figura de la concesión minera y en este periodo de exploración, Ujú. Y ¿no? justamente, Luis, tú, ajá, Y finalmente habría, permíteme, sí. Vero, terminar, y tercero, ¿no es cierto? Habría, por supuesto, ¿no es cierto?, una responsabilidad entonces de las propias empresas mineras, que Ujú. sabiendo que aquí tenían que cumplir la ley mínima, que era consulta ambiental, consulta libre, previa informada, y no lo llevaron a cabo, efectivamente son responsables también o corresponsables. Ujú. Entonces, en el marco de los posibles demandas internacionales, nosotros tenemos que anticiparnos y llevar a cabo estos procesos de auditoría, tanto de los créditos como de los responsables nacionales, y efectivamente estar preparados para cualquier tipo de demanda internacional. Ahora, Ujú. tú Ujú. señalabas, digamos, responsabilidades de las autoridades, tanto nacionales como locales, al permitir justamente la presencia de las empresas mineras. Y ayer en el mandato que ustedes presentaron se mencionaba que se busca que las nuevas autoridades que van a venir al país puedan declarar al Ecuador como libre de minería. ¿Qué tan posible y qué tan soñado y ansiado finalmente es este mandato? Gracias. Más que responsabilidad de los gobiernos locales, es responsabilidad de los gobiernos centrales, Ujú. de aquellos que han ejecutado la competencia sobre el uso del subsuelo, por ejemplo, entregando administrativamente concesiones en áreas tan vitales como, por ejemplo, Fierro Urco, estrella hídrica, el Valle de Sincata, ¿no? Otra estrella hídrica, la gran estrella hídrica del macizo del Cajas, ¿no? Ujú. Que estaría afectando, ¿no es cierto?, la provisión de agua de consumo humano para enormes zonas territoriales y gran parte de la población del Ecuador, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, ellos son los responsables.
Son responsables los ministros de Recursos Naturales no renovables, son responsables los presidentes de la República, ¿no? Tanto el presidente Correa como el presidente Noboa, como el presidente Moreno, ¿sí? Ellos son los responsables de esta hemorragia de concesiones, como decía en alguna ocasión Acosta, Alberto Acosta, ¿no? Ahora, en relación a los mandatos, hay tres niveles de mandatos, ¿no? Por un lado, hay un mandato a los gobiernos seccionales que se acaban de posesionar. Ya. Hay una intencionalidad de la CONAIE, ¿no es cierto? Y del Frente Nacional, que es una especie de articulación, ¿no es cierto?, entre esta organización madre, mayor, mayúscula, que es la CONAIE, y los campesinos de juntas de riego, de juntas de agua, ¿no?, de comunas, pero que no están vinculadas con la CONAIE, y colectivos ciudadanos. Entonces, ahí entonces el mandato a los gobiernos locales, ¿no es cierto?, es que defiendan sus competencias, Ujú. ¿no es cierto? Esta articulación está tratando de que las autoridades que han llegado a través del brazo político de la CONAIE, Pachacuti, se alineen definitivamente a este mandar obedeciendo de la organización madre. Ujú. Y por otro lado, aquellas otras autoridades que vienen de otras tiendas políticas, igual todas ellas tienen que defender las competencias. Entonces, la prefectura tiene que defender la competencia sobre el agua de riego, Ya. tiene que garantizar que el agua de riego, ¿no es cierto?, de todos los sistemas de riego y todos los sistemas productivos de las provincias se mantengan en óptimas condiciones. No puede un prefecto, ¿no es cierto?, quedarse callado la boca si es que el macizo del Cajas, que va a afectar a dos grandes cuencas hidrográficas, como es la del Jubones y la del Paute, o todas las estribaciones occidentales hacia el Golfo del Guayas, ¿sí?, Ujú. que van a afectar obviamente sistemas productivos, que van a afectar sistemas de agua, que van a afectar sistemas de riego, se lleve a cabo en total impunidad. Ellos Mm. tienen que pelear su competencia, ¿no? Tienen que defender su competencia, tienen que garantizar que las fuentes de agua de la provincia estén limpias, Mm. estén poderosas, estén regulando los caudales hídricos. Los municipios tienen la competencia, en cambio, de proveer agua de consumo humano a sus ciudadanos, ¿no? Solamente para poner tu ejemplo, Fierro Urco está afectando a 5 cantones que beben el agua de consumo humano de sus ciudades de la estrella hídrica de Fierro Urco. Mm. Ujú. El municipio tiene la competencia de defender el uso del suelo. No puede quedarse un alcalde callado cuando en el marco de su planificación y ordenamiento territorial han declarado áreas de reserva hídrica, áreas municipales de conservación y uso sustentable, como es el caso de Quito y el biochocó geográfico, Ujú. y que sobre ellas se hayan entregado concesiones Claro. que en la perspectiva del proyecto minero, estamos en una fase de exploración, pretenderían transformar completamente la vocación de uso de estos suelos, ¿no es cierto?, hacia otra vocación de uso que será, dada la característica de la minería industrial a gran escala, terriblemente complicada para el futuro de esos cantones, de esas comunidades que consumen el agua de esas fuentes hídricas. Entonces, las parroquias, por su parte, tienen la responsabilidad de garantizar procesos productivos, el turismo, el Mm. desarrollo local sustentable, etcétera, ¿no? Entonces, los tres niveles de gobierno tienen una responsabilidad Ujú. y esa es lo que estamos exigiendo, que asuman esa responsabilidad, como ha ocurrido ya en algunas partes del país. Muchos municipios han acogido esto, han sido extorsionados por el gobierno central. El alcalde Bailón, que lamentablemente falleció, recibió directamente amenazas del ministro Vera, Grunauer Vera, en el sentido de que efectivamente no podía meterse en las competencias. El alcalde de Loja estaba acogiendo un mandato popular Ujú. para hacer respetar su competencia, no es que se estaba metiendo en otra competencia. Hay un Ujú. conflicto de competencias y hay un conflicto de usos en el país. Entonces no queremos que este conflicto de usos no se defina en una parroquia, en un cantón, en una provincia, ni siquiera en el país, sino en las bolsas de valores de Vancouver, de Nueva York. ¿Sí? Ujú. No puede ser que en las bolsas de Vancouver, en las bolsas de valores de Vancouver, se defina el futuro y de inmensas zonas territoriales del país y Y de del acceso al contingentes agua, ¿no? poblacionales importantes. Claro. Por supuesto, el acceso al agua. Sí, Luis, entonces, ya para concluir, digamos, esta entrevista, ustedes también, ¿qué es lo que están exigiendo? Porque estamos ahorita en un contexto electoral, digamos, y
y se vienen candidaturas de asambleístas y también a la presidencia y vicepresidencia. Entonces, desde el Frente Nacional Antiminero, las organizaciones indígenas de base que están haciendo resistencia a los proyectos extractivos, ¿cuál es la exigencia a los candidatos? Perfecto, entonces está claro, hay una exigencia a los gobiernos locales recientemente electos, hay una exigencia a los candidatos, a la presidencia de la República, así como a los asambleístas. Ujú, Bueno, nosotros estamos, para retomar un poco la pregunta de Verónica, que lo estamos pidiendo también a los gobiernos locales, es que se declaren los territorios libres de minería, ¿no? ujú, El interés nacional no es, pues, el interés de las transnacionales de Vancouver, ¿no? Que se impone sobre el país. El interés nacional es la sumatoria de los intereses locales. Entonces, nosotros sí creemos que es posible declarar al país libre de minería y esa es una de las peticiones, pero como sabemos que debería ser un proceso y que debemos primero demostrar la ilegalidad e inconstitucionalidad de las concesiones mineras, uno de los principales mandatos a el gobierno de transición, más que a los candidatos, a los gobiernos de transición. Todos los candidatos quieren ser gobiernos de transición. Bueno, entonces cuando sean gobierno, que lleven a cabo los procesos de auditoría integral, que lamentablemente no pudieron avanzar con este gobierno porque, entre otras cosas, ustedes saben, se violaron los acuerdos de paz de junio. Entonces, el próximo gobierno tiene que preparar la cancha para sanear el territorio nacional, declarar la ilegalidad y legitimidad a través de un proceso de auditoría, incluso internacional, ujú, ¿no? Y sobre la base de eso, proyectar al país a otro escenario a partir del 2025. Por otro ujú, lado, hay un mandato hacia nosotros mismos, hacia la población en general. Hay dos consultas populares súper importantes que se ujú. avecinan en esta campaña electoral. La consulta popular por el Yasuní, que de alguna manera tienen intrínsecamente postulados filosóficos, postulados además concretos, que no solamente permitirán salvar una de las reservas más importantes de la biodiversidad del mundo y la presencia de los pueblos contactados y la población guaraní, sino proyectar efectivamente las neuronas del país hacia la construcción, hacia el diseño de otro futuro posible en el marco de una crisis global donde precisamente estos bienes, ¿aló? Sí, 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 sí. Estos bienes de ecológicos globales son de vital importancia. El agua, la biodiversidad van a Ujú, tener incluso más importancia en un contexto de crisis global que incluso los minerales. Y la otra consulta, la consulta de Quito sin minería, que tiene, al igual que la consulta del Yasuní, un elemento muy interesante que no podemos dejarlo de mencionar, que es el hecho de que son consultas que vienen por iniciativa ciudadana, ujú, ¿sí? ujú, Es decir, ujú. recolectando firmas. Claro. Ahí se está haciendo por primera vez realmente, bueno, no es por primera vez, ya han habido consultas importantes, pero no, tal vez no por iniciativa ciudadana. La de Cuenca, por ejemplo, fue por presión ciudadana, pero por iniciativa del Consejo Municipal de Municipal. Cuenca. Ujú, En este caso se han recogido firmas y tenemos estas dos consultas. Entonces, el tema de la profundización de la democracia es uno de los elementos y el otro es que en Quito todo el biochoco geográfico va a estar amenazado por este tipo de minería y por posibles nuevas concesiones si es que no determinamos con claridad que la vocación del biochoco geográfico, de la bioreserva ujú, del biochoco geográfico, ¿cómo se llama? La reserva de abiosfera del ujú. biochoco geográfico, sea alterada por este tipo de actividades que, estimada Verónica y Ana, lo único que hacen es reproducir la vieja condición de apéndices de nuestros países en el sistema mundo capitalista. Mm, Proveemos materia prima barata al capitalismo central, enriquecemos y acumulamos a un puñado de capitalistas globales, dueños de las empresas, accionistas de las empresas, mientras nuestros países se van quedando arrasados, vaciados, se van quedando con pasivos ambientales, se van quedando sin sus activos, sin sus ujú, stocks ujú. patrimoniales, lo que eso no está reflejado en ninguna cuenta nacional. Entonces vamos a decir, necesitamos entonces hacer un ejercicio profundo de reflexión y de debate en el país para modificar estos marcos Mm, interpretativos de lo que es el desarrollo. No podemos ujú. seguir pensando que el desarrollo es Producto Interno Bruto y sobre la base de unas exportaciones, 2.000 millones de dólares que dicen que han exportado desde Mirador y Fruta del Norte, Ujú, vamos a volvernos desarrollados. Tú claro. sabes y el país sabe, el país ha recibido menos de 80 millones de dólares de regalías.
Entonces, efectivamente, estamos con unas condiciones por las cuales nuestras montañas van a ser trituradas, nuestras fuentes de agua van a ser Mm, afectadas y la riqueza, vamos a ver cómo delante de nuestros ojos se la llevan otros. ujú. Para finalizar, de mi parte, si es que me permiten decirles que este modelo Claro, minero Luis. ha sido desarrollado con amplio espectro en el Perú. Perú tiene, por un lado, altos indicadores de crecimiento gracias a este tipo de exportaciones. Sin embargo, el relator especial de Naciones Unidas para agua y saneamiento han claramente venido, después de hacer un diagnóstico en el Perú en diciembre, y han dicho el 30% de los peruanos, 10 millones de personas están con metales pesados en su sangre. Entonces, ese futuro, ese espejo de lo que está pasando en el Perú, de lo que ha pasado en Cajamarca, Perú, con la Newmont, con la empresa más grande de oro del mundo, de lo que está pasando en Tundaime, en Mirador, no lo queremos para nuestro país en su conjunto. Esa es la lucha, querida Ana, ese es el proceso en el cual nuestros campesinos, Gracias, Luis. nuestros procesos de lucha ya llevan más de 30 años y gracias a ello el proceso este minero no se ha dado de la manera más acelerada como hubieran Como en querido. otros países. Ajá. Gracias, Luis, por esa, digamos, esa mirada tan amplia sobre este tema que, como vemos, no es solamente una cuestión de que se está dando ayer la movilización, ¿no? Y muchas personas dicen, pero ¿cuándo se quejaron en la época de, digamos, De Febres Cordero, más o menos. de Correa, algo así? Y es como, esta es una lucha que lleva años, digamos, desde las comunidades, desde que se empezó, digamos, a consolidar esta apuesta minera, se generaron conflictos en los territorios y ahorita estamos en etapa de exploración, como decía Luis. Ya cuando se venga la etapa de explotación es cuando se vienen la mayor cantidad, incluso más conflictos socioambientales en los territorios. Entonces, vamos a estar pendientes de este tema y se ancla a las elecciones, porque hay 2 preguntas de la consulta popular que tenemos que votar en este agosto, ¿no? La pregunta del Chocoandino y la pregunta del Yasuní. Entonces, eso va a estar pendiente también ahí en las votaciones. Muchísimas gracias, Luis, Hay un por esta mandato, entrevista. Ajá. gracias, Vero. Gracias, Hay un Luis. mandato de la asamblea del 12 de enero que efectivamente provocó esta movilización, 12 de enero en Ajá. La Tacunga, donde nos encontramos con las bases de CONAIE, bases del Frente. Y bueno, el mandato es hacia ustedes, queridos compañeros y compañeras periodistas, que ayuden a que este tema se debata en el país, podamos profundizar. Creo que requeriríamos un programa especial para entender la problemática y el alcance de las demandas que estamos ahorita planteándole al país, que son de vital importancia para su futuro. Entonces les comprometo, compañeros, a que podamos tener un programa especial sobre el tema minero para, con Co- mapas y con Ujú. evidencias, dar cuenta de lo que Analizar. esto Con significa. gusto, Luis. Este es Muchas el gracias. espacio, digamos, abierto para todo eso. Entonces, vamos a tomarnos la palabra, digamos, para hacerlo. Muchísimas gracias. Y bueno, Yupay Chani, gracias, Luis.